Oh, hello. Mi nombre es Leatrox y voy a ser su guía en todo este video. Los llevaré agarrados de la mano a recorrer el iceberg de la humanidad. ¡Qué agradable sujeto! Y a mis amigos, Carolina, nuestra guía moral y de ideas creativas, Yarel, nuestro personaje desconocido que salió del mundo de Minecraft, Curlo, nuestro comediante, y Neus, su otra personalidad. Quítate la ropa, Peter. No, tío Ben. Religión antigua. Desde que el ser humano tomó conciencia de su existencia, comenzó a realizarse preguntas de cómo llegó al mundo, y cómo es la vida después de la muerte, y así se creó las primeras religiones en las diferentes tribus humanas, siguiendo a sus dioses a un mejor mañana, para después tener gran impacto en el desarrollo en la historia del ser humano. Claro que también la ideología de la religión fue malo en ciertos puntos de la historia, pero la intención fue buena. Antiguo Egipto. En el Neolítico el Homo sapiens se quedó como el único representante de la especie humana, así que levantó sus monumentos a la imagen y semejanza por devoción a sus dioses y a su rey. Generalmente esto empezó esclavizando a los miembros de menor jerarquía en el grupo o tribu y creció hasta una ideología de inferioridad hacia sus más grandes líderes. La razón por la que el nombre de Egipto está aquí es porque fue la primera civilización que se tiene registrada que realizaba estos actos de sumisión. No sé si en Mesopotamia también era así, pero bueno, XD. Independencia. Hablemos de la independencia de América ya que es más conocido que otros ejemplos de independencia. En 1492, cuando se descubrió el continente americano, la vida de nuestros antepasados cambió drásticamente, a ser la servidumbre de los invasores. Durante el lapso de tiempo que llevó el dominio de Europa a América, se sembró la esperanza de la libertad, muchos murieron por ella, pero sus muertes fueron fundamentales para la libertad. Y es por eso que está en este iceberg como una ideología humana, que muchos de nosotros compartimos. Humanismo, la doctrina que se basa en integración de valores humanos. Ilustración, es la ideología cultural elaborada por la Ibrogencia. Leyes antisépticas. Nuestra lucha principal es defender la libertad cultural y derechos humanos. Nacionalismo religioso identifica una nación o una religión. Feminismo es el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. ¿Qué? ¿Y dónde está Curlo? Solo nos escabullimos aquí abajo para una fiestecita. Oye, ¿dónde estás? Ya te toca hablar del nivel 3. Caballo homosexual de las montañas. Oh, oh. Caballo homosexual de las... Espera. Si pones la música nos van a demonetizar. ¿Él empezó? Fallas técnicas. Espere, por favor. La estigma en la sociedad es muy común, tanto que está misma dentro de que somos la misma especie, nos odiamos los unos con los otros solo por diferencias, piel o alguna enfermedades, incluyendo a esa persona como ejemplo. Están grupos terroristas los cuales su propósito es matar personas afroamericanas y en algunos casos torturarlas o venderlas. Censura. Actualmente la censura está en todas partes, gracias a las redes sociales, aquejando a los creadores de contenido, marca o individuos. La censura es cuando se prohíbe un producto ya que puede ofender a la población que lo consume. Fordismo. Es un sistema en la que la producción industrial en serie, estableciendo antes de la Primera Guerra Mundial, implementado por Henry Ford a partir del año 1908. Desde 1930 hasta la década de 1970 fue el sistema imperante en el sistema productivo.
Su origen nace de una mejora del taylorismo. Es decir, el Fordismo es un taylorismo mejorado gracias a la mecanización. Sammy070 es un artista en fanart sobre series o películas, en especial de Steven Universe. Sammy fue acusada de cambiar el aspecto de Garnet a una versión blanca, también por los dibujos que shippeaba a un personaje de la serie, siendo del desagrado de ciertos fans. El acoso hacia Sammy la llevó al punto de querer quitarse la vida, ya que no soportaba la ideología de la inclusión extrema. A continuación vamos a hablar de un caso más reciente. Sherak, Gringo 2022. Raro ese don de andar chingando, deja a los artistas como todos temblando. Ego en su faz, racismo por detrás. Tengo miedo que a mí me doxen por decir no opines. Eres gringo, no opines. Es la respuesta de la inclusión exagerada que provoca a los fans tóxicos de nacionalidad estadounidense, que interviene con sus ideologías de inclusión y doxeo a las personas que no comparten su ideología. Es el hashtag que nació debido a la queja del cambio de color en los personajes animados y discriminación a las personas blancas latinoamericanas, llamándolos hijos de españoles. Espero que con este movimiento ganemos a los que se cuelgan con su superioridad moral. Arriba la esperanza, abuelita. Listo, Daddy, ya terminé mi parte. ¿Por qué estás seduciéndome? Está bien, ya te puedes ir a mimir con esta misfit sacada del manicomio XD. Prométeme que te portarás bien con Carolina y Yaril hasta que se termine el video, o si no Madness 0 se te va a aparecer a las 3 de la mañana, y eso no te va a gustar, vas a estar peor que esa pobre criatura de allí. ¡Ayúdenme! ¡Me quieren! La xenofobia es el rechazo u odio al extranjero o inmigrante, cuyas manifestaciones pueden ir desde el simple rechazo, pasando por diversos tipos de agresiones y en algunos casos desembocar un asesinato. Probablemente las raíces de la xenofobia se encuentran en nuestra hominización. La organización de los primeros grupos humanos conllevaría enfrentamientos y probables exterminios entre grupos vecinos. El sentimiento xenófobo, la prevención frente al extranjero, ese sería un rasgo evolutivo arcaico. Al margen de su consideración ética, la xenofobia puede ser un delito. Numerosos estados tienen tipificadas como delitos las conductas racistas y xenófobas. La Comunidad Europea aprobó en septiembre del 2008 una ley contra el racismo y la xenofobia, teniendo los países miembros un plazo de 1 año para adaptar sus legislaciones a esta ley. En la Grecia clásica pueden descubrirse ya rasgos xenófobos, unos rasgos que se aprecian en los escritos platónicos, la sobrevaloración de la polis. En la historia, dependiendo de las civilizaciones y culturas que han entrado en contacto, se ha manifestado xenofobia entre las civilizaciones y culturas. Así surge el antijudaísmo, el racismo contra las etnias americanas, el racismo colonial y neocolonial europeo en África, la repulsa a los gitanos. La idea Juche fue formulada originalmente por Kim Il-sung, fundador de la República Popular Democrática de Corea. De esta manera, sus orígenes se remontan al contexto de participación del propio Kim Il-sung en la lucha contra la ocupación japonesa de Corea, desde mediados de la década de 1920 y la reflexión sobre la ruta que debía tomar la Revolución Coreana. Es la ideología socialista que define la soberanía y la política de la República Popular Democrática de Corea, establecida en el artículo 3 de la Constitución norcoreana. La idea Juche es un sistema filosófico e ideológico cuya información se atribuye al presidente eterno Kim Il-sung y cuyo desarrollo se atribuye a Kim Jong-il. Oficialmente, la idea Juche plantea que el dueño de la revolución y la construcción son las masas populares y que éstas tienen también la fuerza para impulsarlas. En este sentido, el Juche concibe al ser humano como dueño y transformador del mundo, ya que considera que los fenómenos sociales tienen sus propias leyes y no son mero reflejo de las condiciones materiales históricas. Sus fundamentos. La principal idea que el hombre y la mujer son los responsables de sus destinos. Esta máxima en su sistema revolucionario traslada al conjunto de personas que componen las masas populares. La autoría de la revolución y su desarrollo.
De esa manera, cada coreano tiene su parte de responsabilidad en el destino de la colectividad. Asimismo, Kim Jong-il reconoce ciertos méritos del materialismo histórico, como contraponerse a concepciones reaccionarias de la historia social, y considera acertado que efectivamente los fenómenos sociales se ven influidos por las leyes generales del desarrollo material. Sin embargo, él cree que los fenómenos sociales tienen sus propias leyes, por eso Kim sostiene que el Juche concibe al ser humano como dueño y transformador del mundo. El nazismo es una ideología del régimen que gobernó Alemania de 1933 a 1945, con la llegada del poder del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán de Adolf Hitler. Hitler instituyó una dictadura, el autoproclamado Tercer Reich. Es una ideología gestada en la década de los años 1920, pero que no alcanzará su importancia hasta los años 30. Momento en que las duras condiciones de paz impuestas en el Tratado de Versalles se juntan con la grave crisis mundial del Jueves Negro en 1929. En Alemania la situación es más acuciante aún, ya que los devastadores efectos económicos se sumaban la obligación de pagar el tributo de la derrota en la Primera Guerra Mundial. El descontento popular ante la injusticia, situación que hacía que las calles se llenaran de manifestaciones extremistas de toda índole, tanto de izquierda como de derecha, bajo la dirección o liderazgo de un caudillo supremo, en este caso Adolf Hitler, y por proponer un racismo, nacionalismo e imperialismo visceral que debe llevar a conquista a los pueblos que se consideren inferiores. Después de la invasión alemana de Polonia en septiembre de 1939, los nazis abrieron campos de concentración donde miles de prisioneros murieron de agotamiento y hambre. Después de la invasión alemana de la Unión Soviética en 1941, los nazis aumentaron el número de campos de prisioneros de guerra. El lugar fue escenario de torturas, trabajos forzados, deshumanización sistemática, ejecuciones y muerte en masa en cámaras de gas. Al menos 1.1 millón de personas, el 90% de ellas judías, murieron allí antes que el campamento fuera liberado el 27 de enero de 1945 por las tropas soviéticas. Nos volvemos a ver otra vez, antes de finalizar el iceberg. Sujétense, ya que los temas que vamos a hablar podrían llegar a suceder. Gattaca. ¿Alguna vez han visto una película llamada Gattaca? Yo no la he visto, pero Dross la había resumido en uno de sus tops. En el futuro se tiene considerado por muchos científicos que la eugenesia podría llegar a suceder. La eugenesia es la intervención en el desarrollo del ser humano en el momento en el que el feto se desarrolla en el vientre materno. Si en el futuro se aprobara la eugenesia, se tiene visto que la generación que nazca con cualidades extras a las de un bebé normal, estos bebés crecerían con la ideología de ser una raza superior, diferenciándose poco a poco del concepto genético a la de un bebé normal. Es difícil, pero es posible que esta nueva especie desplace al ser humano moderno a una especie inferior a la de ellos. Ideológicamente, los hombres del mañana conservarán el racismo que caracterizó a nuestros antepasados con otras especies de la familia homínida. La civilización en este caso sería regida por una división entre dos especies, haciendo sufrir a las personas que no han podido nacer con esas cualidades, ya que sus antepasados no pudieron financiar dicho proceso eugenético hacia sus descendientes, teniendo que vivir en un futuro en donde deberían sentirse inferiores y sumisos ante una especie superior. Irónicamente, siendo creada por la mano del Homo sapiens sapiens, siguiendo su egoísmo que lo llevará finalmente a la extinción. El gran filtro. Actualmente el ser humano se encuentra corrompido ante las diferentes ideologías que han dividido a la sociedad en todos los temas posibles. Guerras que llevaron a la muerte de millones, conflictos armados que han esclavizado a la humanidad por solo creer que están más seguros al líder que siguen. ¿Será que el ser humano está llegando a su más grande decadencia, al punto más alto en donde otras civilizaciones extraterrestres han llegado y han fracasado por no superarse como especie ante las adversidades que conllevan su sola existencia en el universo? La sola palabra de la ideología individual o grupal nos llevará a la autodestrucción, extinguiendo no solo al ser humano, sino que la vida en todo el planeta. ¿Pero será posible que superamos el gran filtro? ¿Que hemos logrado llegar más lejos que ninguna otra especie en el universo?
No lo sé, pero depende de todos los seres que viven en este planeta aceptar sus diferencias, alzar su voz ante la injusticia, y castigar a aquellos que se han aprovechado de la esperanza que se les ha brindado mediante la aprobación de su pueblo. Superar el gran filtro es uno de los mayores obstáculos que debemos ganar, desarrollarnos, llegando a lo más lejos posible, e incluso ayudar a otras civilizaciones que necesitan ayuda, ya que sus conflictos ideológicos los están arrastrando ante la extinción provocada por el gran filtro.